aprovechar esta tarde, decía, Señor, que voy a compartir, pero voy a ver si puedo llegar a concluir el mensaje que hace unos meses atrás, o un mes aproximadamente, me quedé a medio y no pude compartir, porque más vale poco y bueno que no mucho y que nos cansemos. Este curso este taller que estuve, me hicieron hacer ejercicios prácticos, tuve que salir. Dicen que está demostrado que una persona solo tiene la capacidad para retener los primeros 20 minutos. Entonces, pues a veces hay que hacer el mensaje ameno para poder retener más en nuestro ser. Ahora bien, vamos a la palabra del Señor, capítulo 6, versículo 12. Voy a pedir a un hermano, si es tan amable, se pone en pie. En Lucas. Gracias, hermano. Lucas capítulo 6, versículo del 13 al 16. Blas. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Amén. Gracias, Jesús. Padre que estás en los cielos, príncipe de paz. En esta tarde, Señor, te ruego que anules completamente, Dios mío, lo que pueda venir de la parte humana. Pido tu intervención, pido tu ayuda, y que seas tú, Dios mío, un carbón, pases encendido por mis labios. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, quiero puntualizar y hacer una introducción, quizás que van a escuchar algunas cosas que les suenen, pero voy a terminar el mensaje en esta tarde, me voy a saltar algunas cosas y vamos a tocar los 5 puntos. A veces no es bueno que el predicador diga los puntos que son, porque claro, esto crea cierta alarma a la congregación, porque cuando va con el primer punto dice, ya quedan 4, cuando va por el segundo punto, ya quedan 3, no, ya quedan menos, y entonces vamos a tocar unos puntos, y los puntos que sean convenientes, cuando yo crea conveniente, cortaré. Voy a intentar de tocarlos todos, pero si no, créanme que voy a intentar una vez más de ser breve y entre todo, o ante todo, porque tenemos que participar de los 2 emblemas. Pero quiero puntualizar, hermanos, primeramente, que antes de apóstoles ya eran discípulos. Y ustedes saben que un discípulo es aquel que es un aprendiz. Y para poder llegar a ser apóstol hay que ser discípulos. Discípulos quiere decir aprendices, apóstol quiere decir un enviado. Es curioso cuando Jesús llama de entre sus discípulos, porque es una gran multitud, de entre sus discípulos hace una selección y escoge a 12 de entre ellos y les da nombres, como bien nuestro hermano acaba de leer. Hermanos, ahora lo que es de vital importancia que observemos y que sepamos el tiempo en que ocurre la elección de los apóstoles. Lucas nos los hace notar con su primera frase y nos dice en aquellos días. La Nueva Versión Internacional lo dice de esta manera, por aquel tiempo. Pero hermanos, Lucas no nos está hablando del tiempo que marca un reloj de días o de meses, de días específicos o de meses específicos de un año, no. Por aquel tiempo y en aquellos días se refiere a un periodo de tiempo, una temporada o una fecha especial en el que el ministerio de Jesús, hermanos, fue un intervalo, en el ministerio de Jesús fue un intervalo de tiempo
en el que la oposición comenzaba arreciaba o comenzaba a ser más fuerte contra el maestro. El Evangelio de Lucas registra la violenta oposición que se había levantado en contra de Jesús por parte de los escribas y por parte de los fariseos. Y en Lucas, donde describe este conflicto creciente, el conflicto iba creciendo, queridos hermanos, contra Jesús por parte de aquellos líderes religiosos del judaísmo. Miren, mi hermano, se le pusieron a Jesús cuando sanó a aquel hombre, y no solo sanó al hombre, sino que le dijo: tus pecados te son perdonados. Se le opusieron a Jesús cuando en el día de reposo permitió que los apóstoles, sus discípulos, recogieran espigas y se las comieran en el día de reposo. Se le opusieron a Jesús, queridos hermanos, cuando en el día de reposo sanó a un hombre que tenía la mano seca. Uno detrás de otro, Lucas nos registra estos incidentes y destaca la oposición por parte de los líderes religiosos. Ahora bien, el conflicto no alcanza su punto culminante hasta que los escribas y los fariseos hablaron entre sí a ver de qué manera podían darle muerte al maestro. El Evangelio de Marcos y Lucas son más gráficos, ya que ellos nos dicen que los líderes religiosos querían matar a Jesucristo. Marcos nos dice que los líderes religiosos lograron inclusive involucrar a los herodianos. Y los herodianos, hermanos míos, era una fracción política de los defensores de la dinastía de los Herodes. Y por lo general no eran aliados de los fariseos. Pero en este asunto se aliaron, involucraron aliarse ¿para qué? Para tramar y darle muerte al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Ahora bien, tal vez que Jesús pudo sentir, hermanos míos, esa presión de la proximidad de la crucifixión. Él estaba seguro y consciente, él sabía que tenía que padecer mucho la muerte y muerte de cruz. Pero al tercer día resucitaría de entre los muertos y por un periodo de 40 días daría pruebas indudables de que Jesucristo había vencido a la muerte. Hermanos míos, Él iba a resucitar y ascender al cielo, al trono de Dios Padre. Él sabía, era consciente que su trabajo aquí en la tierra debía de pasar a otros. El tiempo había llegado. El Señor tenía que levantar a aquellos hombres que tenían que ser o debían de ser sus representantes. Y es entonces, queridos hermanos, cuando Jesucristo llama a estos 12 para hacerlos representantes, apóstoles, aquellos que tenían que anunciar el reino de los cielos se ha acercado con poder y con autoridad. Ahora lo hermoso y lo atractivo de todo esto, que yo observo en la Escritura, queridos hermanos, que Jesucristo en esa selección no escogió a ningún rabino. Jesucristo no escogió a ningún fariseo, ni tampoco a ningún saduceo, ni a ningún sacerdote. No, mi hermano, ninguno de estos hombres que Dios escogió para el ministerio apostólico procedían del sistema religioso. Más bien, la elección de estos hombres fue, hermanos, un juicio contra el judaísmo institucionalizado. Hermanos míos, lo que Jesús hizo fue un rechazo ¿contra qué? Contra aquellos hombres y sus organizaciones por cuanto se habían corrompido. Y Dios escoge a hombres sencillos, hombres comunes y corrientes, hombres como usted y yo, hombres sin letras y hombres del vulgo. Hermanos, cuando uno ve a esta banda en un tono amoroso y no despectivo, uno puede decir, como dice nuestra tierra, vaya un cartel. Observando a estos hombres, hermanos, podemos llegar a darnos cuenta que si Dios
escogió a estos hombres y se sirvió de ellos, Dios te ha llamado y quiere servirse también de usted. Dios quiere hacer una obra en cada uno de ustedes, en cada uno de la iglesia, hermanos, porque Dios es un Dios poderoso. Yo digo que la empresa, vamos a estar atentos, por favor, que en aquí se ve todo. Yo digo que la empresa donde no existe el paro es la empresa del reino de los cielos. El que no trabaja, mi hermano, es porque no quiere, son unos vagos y unos holgazanes. Porque en el reino de los cielos Dios no hace acepción de personas. Dios cuenta con usted, Dios cuenta con usted, Dios cuenta conmigo. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos el mensaje de Jesucristo por todas partes. Primero en nuestra Jerusalén, pero también está Samaria, también está Judea. Y si Dios escogió a estos hombres, Dios también cuenta con usted. Regálele un aplauso a Jesucristo. ¡Aleluya! Si nos damos cuenta, queridos hermanos, y observamos este grupo de hombres que Dios escogió, usted podrá observar, y podremos observar, hermanos, que era una mezcla rara. Pescadores, unos eran pescadores, otros, algunos de ellos agricultores, comerciantes. Es tremendo lo que había. Y incluso se conocían. Muchos de ellos puede que fuesen amigos íntimos de la infancia, por cuanto eran de la ciudad de Capernaum. Puede ser que se conocieran. Pero habían dos, que eran dos personajes. Uno era Mateo, este era cobrador de impuestos, y otro era Simón el celote. Y ustedes saben que los celotes, queridos hermanos, eran unos nacionalistas, eran terroristas, que habían jurado darle muerte al imperio romano y a todos aquellos que se levantaban en favor del imperio de Roma. Por consiguiente, habían dos personajillos también, y hermanos míos, el que Mateos, aquel leví, recaudador de impuestos, y el celote pudieran estar juntos, eso era un milagro de Dios. Porque habían jurado darle muerte a todos los que servían al imperio romano. Y los recaudadores de impuestos servían al imperio de Roma, eran excluidos de la sociedad judía y eran considerados como traidores de su nación. En otro tiempo, Celote le hubiera dado muerte, pero cuando Dios hace la obra en la vida, en una vida la hace completa y la hace bien. No crea, queridos hermanos, que Dios escogió a superhombres. No crea, queridos hermanas, que Dios escogió a hombres con un nivel intelectual muy superior. Dios no escogió a hombres con un nivel de teología impresionante. No, hermanos. Estamos acostumbrados a ver a estos hombres en vidrieras, estamos acostumbrados a verlos en pedestales. Oh, el apóstol Pedro, oh, el apóstol Juan, oh, el apóstol Marco, oh. Pero quiero decirle algo, queridos hermanos, estos hombres eran hombres comunes y corrientes como usted y yo. Amén. Hombres, hermanos míos, que no fueron destacados por su gran erudición. Hombres, queridos hermanos, que no eran grandes oradores ni teólogos distinguidos. Hombres, queridos hermanos, que realmente no procedían del sistema religioso. Pero quiero decirles algo, eran hombres que habían dispuesto su corazón para servir a Jesucristo. Porque eso es en definitiva lo que Dios busca. Dios no busca grandes personas con una elocuencia impresionante. Dios no busca grandes oradores. Dios lo que está buscando en este siglo XXI son hombres y mujeres con un corazón contrito y un espíritu quebrantado. A Él sea la gloria, la alabanza y la adoración. Ustedes saben, hermanos, puedo sincerarme un poquito. Ustedes saben qué es lo que más me entristece, o qué es lo que más me hace que me ponga mal. Es ver cómo van pasando los años, y las personas en la congregación no crecen como deberían crecer.
Hermanos, el Evangelio es un reto, el Evangelio es un compromiso. Y Dios quiere que podamos entender esto de una vez y por todas. Dios cuenta contigo, Dios cuenta conmigo, pero hermanos, quiero decirles algo, Dios cuenta con nosotros, pero quiero decirles algo más importante. Si usted no quiere llevar a cabo la obra que Dios le ha encomendado, Dios se va a buscar a otro, porque ni usted ni yo somos imprescindibles para el ministerio. Si usted calla, las piedras van a clamar. Es decir, que usted no es imprescindible, el pastor no es imprescindible, su obra va a ir adelante, con el pastor o sin el pastor. Pero quiero decirles algo, hoy es tiempo de poner la mano en el arado, hoy es tiempo de ensanchar nuestras estacas, hoy es tiempo de extender nuestras cuerdas y decir, en estos años no sabemos el tiempo que va a tardar el Señor en venir, pero por favor le digo, iglesia, levanta tú que duermes entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¡Ay! ¿Qué está diciendo el pastor? Es que la iglesia está muerta. Entonces, si la iglesia está muerta, vamos mal. Una iglesia que está en Cristo no puede estar muerta. Pero hermano, Dios quiere hacer una obra. No importa si eres de la China, no importa si eres de Japón. Lo que importa es el corazón. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios lo que mira es el corazón. Regale un aplauso fuerte a Jesús. ¡Aleluya! No fueron personas, queridos hermanas y hermanos, que se destacaron o sobresalían por sus talentos naturales. Qué pronto nos cansamos. Qué pronto nos cansamos. Por favor, pónganse en pie. Ustedes, para mí, son ejemplo. Vuelvan a sentarse. Carmen, te necesito. Aquí estoy, pastor. Carmen, tengo que ir a Blanca. Aquí estoy, pastor. Carmen, tengo que ir. Aquí estoy. Aún no me ha dicho, no puedo, pastor. Aún con su edad, ellos van los miércoles a testificar a Jesucristo. Y una de las conversaciones que yo tenía con Rafael en el viaje decía, mira Rafael, yo no quiero estar muchos años como pastor principal. Ya estaba hablando de retirarme. Pero hermanos, ellos han dicho, cuenta conmigo, queremos servir a Jesús. Y para mí estas parejas son de ejemplo, no lo estoy adulando, ni lo estoy ensaltando, ni ustedes se me sientan ofendidos. Pero quiero decirles algo, no solo cuento con ellos, cuento con todos ustedes. Y quiero decirles que en estos postreros tiempos se tiene que levantar la iglesia de Cristo en Cieza como nunca antes. Y tenemos que anunciar a los cuatro vientos que hay un Dios que viene, que hay un Dios que salva, que hay un Dios que transforma. Y ese Dios, ese es el que va a venir a por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. Ese es mi Dios. Y no te asustes. No te asustes. A mí me da miedo, hermanos, cuando me dicen, tiene que ministrarle a los pastores. Cuando hay palabra de Dios, hay unción y respaldo de Dios, no tengas miedo a nadie ni a nada, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. No tengas miedo. Hermanos, se ha empezado algo que a mí me encanta. 14 mujeres el jueves pasado en un ¿qué? En un convento. 14 mujeres y nuestro hermano ministrando la palabra de Dios, y una mujer comenzó a ser quebrantada. Y yo digo, amén, amén y amén. Fuerte el aplauso al que vive. ¡Que vive! Alguien diría, oye Carlos, si esto sale seguro que enseguida me saldrán en YouTube, el pastor de Cieza se ha hecho ecuménico. Mentira, yo no creo en el ecumenismo, yo lo que creo que las almas tienen que conocer a Cristo, y si por ganar almas me tengo que poner un hábito, alabo a Jesús porque las almas son de Él. Dios cuenta contigo. No te pide tanto, hermana, no te pide tanto, hermano. Vamos adelante con el proyecto de ¿qué? De la asociación.
Vamos adelante con el proyecto ¿qué? Del centro. Vamos para adelante con el proyecto de ¿qué? De lo que Dios quiera, porque si nos dejamos moldear en las manos de Dios, usted y yo somos capaces de revolucionar este pueblo, y Pinoso, y Blanca, y Negra, y la Roja, y todo donde Dios nos lleve, queridos hermanos, somos capaces de transformar, no por nosotros, sino el poder de Dios obrando y actuando en nosotros. Amén. ¿Me pueden traer un poquito de agua si son tan amables? Estás perdiendo facultades, Javi. Empezaste bien, pero te firmé para la escuela bíblica y me abandonaste. ¡Aleluya! Uy. Ya viene, gracias. Hermanos, los instrumentos favoritos de Dios son los don nadie. ¿Y por qué los instrumentos favoritos de Dios son los don nadie? ¿Por qué? A fin de que nadie se jacte en su presencia. Si Dios escogió a esta banda de pardillos en un tono amoroso, no despectivo, eso está bien dicho, ¿verdad? No fue precisamente por lo que ellos eran. Es decir, Dios escoge esta banda, ¿para qué? Para que solo Dios fuese capaz de llevarse la gloria, la honra, la alabanza, el imperio y el poder. Es decir, hermanos, Dios te ha escogido a ti, Dios te ha escogido a usted, Dios me ha escogido a mí, y no nos ha escogido, hermanos, por nuestra capacidad intelectual o por nuestro gran saber. Dios nos ha escogido porque de lo vil y de lo menospreciado escogió Dios, ¿para qué? Para avergonzar a los sabios. Amén. Amén. Bien, hermanos. Eran personas que lo habían dejado todo. Habían abandonado sus redes, otros se olvidaron de sus campos, otro dejó la mesa de los gambistas, de cobrar impuestos, aceptaron el llamado de Dios, aceptan el llamado de Dios y el compromiso que esto conlleva, renuncian a aquello que sabían saber, renuncian a aquello que ellos sabían hacer. Ellos renuncian a lo que sabían hacer, queridos hermanos, para recibir adiestramiento para algo de lo cual no tenían actitudes naturales. Eran pescadores, agricultores, hombres del burgo. Abandonaron sus trabajos, queridos hermanos y hermanas, y se convirtieron en estudiantes a tiempo completo, ya que los siguientes 18 meses de sus vidas se iban a dedicar al estudio. Iban a recibir cursos intensivos, prácticos y teológicos. Este es el mejor seminario que nos pudiera enseñar jamás. Profesor, rector, Cristo. Amén. Hermanos, vamos a ver varias razones, si la voz me deja, que nos dan a entender que estos hombres no fueron hombres de la élite académica. No fueron hombres de la élite académica, hermanos. ¿Y por qué no fue un proceso fácil? Se lo voy a explicar. No fue un proceso fácil porque con frecuencia Jesús le decía tales cosas como: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿Acaso no entendéis aún? Denle un aplauso al Señor. Por eso, hermano, no fue un proceso fácil. No era algo fácil. ¿Y por qué? Porque a menudo vemos a Jesús diciéndole a los apóstoles cosas como: también vosotros sois sin entendimiento, aún no entendéis, oh insensatos y tardos de corazón para creer. Es interesante, queridos hermanos, cuando observamos las Escrituras, la Biblia no encubre los defectos de estos hombres.
No, hermano. El escritor no trata de presentarnos a estos hombres como grandes lumbreras o personas súper santísimas. No, hermanos, mi hermana, en absoluto. Todo lo contrario, la escritura lo que hace es presentar los defectos de estos hombres. Presenta los defectos humanos de estos hombres. ¿Por qué y para qué? Para recordarnos, hermanos míos, escuche bien, que nuestra fe no está fundada en la sabiduría humana, sino en el poder de Dios. Amén. Ahora, ¿por qué fue tan difícil el proceso de aprendizaje con los apóstoles? Bueno, número uno, fue tan difícil porque estos hombres carecían de conocimiento, de entendimiento espiritual. Número uno, estos hombres carecían de conocimiento y de entendimiento espiritual. Eran lentos para oír, eran lentos para entender y en ciertas ocasiones, queridos hermanos, eran ciegos, necios y torpes. Por eso hacía el aprendizaje difícil. Ahora, ¿cómo resolvió Jesús este problema? Pues Jesús resuelve este problema enseñándoles más, aún inclusive después de su muerte. Cuando Jesús murió, estuvo 40 días manifestándose y revelándose, dando muestras indudables de que Cristo había vencido a la muerte. Y en ese periodo de tiempo de 40 días, el Señor siguió enseñándoles que hablaran acerca del reino de los cielos. Aún inclusive momentos antes de partir, Él dijo que volvería. Así como me veis ascender, me vais a ver descender. Y es real. Aún después de su muerte, el Señor les siguió enseñando. Hermanos, estamos acostumbrados a leer la Biblia. Y esto es bueno. Hay que leer la Biblia. Pero escudriñar la Biblia va más allá de leer la Biblia. Escudriñar la Biblia es comer la Biblia, es exprimir, es enriquecernos. Y tenemos que ser, hermanos, perdonen la expresión, como las cabras, las ovejas. Ustedes saben que las ovejas lo que hacen es rumear. Ellas comen, pero después lo que han comido lo vuelven a echar, lo vuelven a saborear y lo que no les gusta, ¡pum!, lo expulsan. El apóstol Pablo dice, observarlo todo, retener lo bueno y lo que no nos guste, hay que desecharlo. Pero tenemos que comer de la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Amén. Mi hermano, el segundo problema, yo creo que voy a tocar estos dos nada más. El segundo problema que hizo difícil el proceso de aprendizaje de los apóstoles es que estos eran personas que no eran humildes. Escuchen bien, ¿ustedes se acuerdan del número 1? Los apóstoles eran personas que carecían de entendimiento, de conocimiento espiritual. Número 2, los apóstoles eran personas que no eran humildes. No se sorprenda, lo vamos a ver ahora. Eran personas que no eran humildes, se preocupaban más de sí mismos, se centraban, hermanos míos, en sus propios intereses. Eran arribistas y orgullosos que se pasaban todo el tiempo discutiendo a ver cuál de ellos iba a ser el primero o el mayor. ¿Eran orgullosos o no? Dice las Escrituras que llegaron a Capernaum y cuando ya estaban en la casa, Jesús les preguntó y les dijo qué era aquello que iban hablando por el camino. Los discípulos callaron. Ninguno de ellos fue capaz de responderle
al maestro. No se atrevieron, no tenían defensa. Estos apóstoles sabían que lo que estaban haciendo estaba mal. Porque el motivo de la discusión es que iban peleando a ver cuál de ellos era el primero, el mayor, el que iba a ejercer autoridad, el que iba a ser importante. Jesús trató este asunto, que era un asunto delicado y un asunto muy serio. Lo primero que dice las Escrituras es que Jesús se sienta, y esto era una costumbre rabínica. Él se sienta, llama a sus 12 y comienza a darles una lección práctica acerca de lo que es la humildad. Mira Pedro, mira Juan, Jacobo, Santiago, Judas. Si alguno entre vosotros quiere ser el primero, sea el último. Mira, si alguno de vosotros quiere ser servido, tiene que ser el que sirva a los demás, el servidor. Hermanos, esta enseñanza que Jesús le impartió fue una enseñanza clara, sencilla, pero muy clara. En cierta ocasión, dice que Jesús dijo, mirad, las naciones fuertes de este mundo, los que son fuertes, se enseñorean de las pequeñas, de los que son pequeños, pero entre vosotros esto no va a ser así. La ambición no ha de estar en gobernar, la ambición ha de estar en servir. Vuelvo a repetirlo. La ambición no ha de estar en gobernar, la ambición ha de estar en servir. Nuestro anhelo no ha de ser de esperar que nos lo hagan todo. Nuestro anhelo es hacerlo todo para los demás. ¿Cómo no recordar a aquella mamá que, influenciada por sus 2 hijos, le dijo, mami, ve a Jesús, tú vas a tocar su corazón, ¿y qué queréis? Dile esto, que nos deje sentarnos a Jacobo a la derecha y Santiago a la izquierda. Ve tu mami, ve, él se va a compugir, él va a tener debilidad, él va a sentir, oh, ¿cómo no negarle esto a la mamá de los apóstoles? Y aquella buenaza mamá se acerca y le dijo, Jesús, permite que uno de mis hijos se siente en tu trono, el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Contestó Jesús y le dijo, mira, no sabéis lo que pedís. Del bautismo que yo he sido bautizado, seréis. De la copa, de la misma copa que yo voy a beber, vosotros también podéis hacer. Pero esto no me corresponde. ¿Y qué es lo que pedían estos 2 hombres? Posición, poder, mando. Hermanos, nuestra ambición no ha de estar en gobernar. Nuestra ambición ha de estar en servir. No quieras reconocimiento, no quieras aplausos, no quieras que te digan qué bueno o qué bien lo haces. No, hermanos míos, porque eso es adular y eso no proviene de Dios. Y todo lo que hagas o todo lo que hagamos, no hacemos nada, porque hacemos lo que debemos de hacer y aún haciendo lo que debemos de hacer, somos siervos inútiles. Siervos inútiles. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo el Señor vence la falta de humildad en los apóstoles? Hemos visto que tenían carencia de conocimiento y también hemos visto que eran unos altivos, arrogantes y orgullosos. Entonces, ¿cómo Jesús resuelve este problema? Siendo el mismo ejemplo. Y dice la Biblia que cogiendo una toalla se ciñó, cogiendo un lebrillo lo llenó de agua y comenzó a lavarle los pies a los apóstoles. El Señor resuelve este problema de humildad, siendo el mismo ejemplo de humildad, haciéndose humilde y enseñándole a los discípulos a que sean siervos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por mucho. Este es el Evangelio de Jesús.
Este es el Evangelio de Jesús. Recuerdo que hace muchos años, bueno, hace ya algunos años, permítanme, recuerdo que hace algunos años me dijo un hermano, yo no sabía ni lo que era el ministerio, no sabía nada, me da una palabra y entonces me dice, mira, cuando estés en el ministerio, que sepas que vas a trabajar por todos, que vas a luchar, que te vas a desgastar, que te vas a cansar, pero que a la hora de la verdad no vas a tener a nadie. Y quiero decirles que el ministerio es sufrido, el ministerio desgasta, el ministerio cansa, pero el ministerio, quiero decirles que es gratificante porque dice la Biblia que Él nos va a recompensar, que nuestro trabajo en la obra del Señor no es en vano. Lo que hacemos, lo hacemos para Cristo y no para nadie. Porque cuando hacemos las cosas por el hombre te va a fracasar, el hombre te va a fallar, el hombre te va a hacer daño. Pero usted lo que haga, hágalo por Él y para Él. Sí, queridos hermanos, ambición de gobernar. El que quiera servir, si queremos servir, hermanos, primeramente nosotros tenemos que ser siervos. Y siervos es aquel que se pone sumiso a los pies de su Señor. Amén. Vendrá el tiempo del reconocimiento. Porque si hacemos las cosas con interés, a la larga, antes o después, Dios no es burlado y Él va a manifestar lo que hay en su corazón. Hermanos, lo que hagamos, vamos a hacerlo de corazón, para Dios, sin importarnos en absoluto lo que digan, lo que piensen o lo que hagan los demás. Si usted está sirviendo, sírvalo, sírvale, pero sírvale a Él. No espere nada a cambio, porque el Señor, si usted entra en lo secreto, Dios lo va a recompensar en lo público. Amén. Amén. Sea un siervo o una sierva de Jesucristo. El tercer punto, los apóstoles, hermanos, no solo carecían de entendimiento, los apóstoles no solo carecían de humildad, sino que también carecían de fe. Eran hombres que no tenían fe. Usted dirá, bueno, que tranquilo. Solo en el Evangelio de Mateo el Señor le dijo 4 veces, hombres de poca fe. En Marcos, Jesús le tiene que decir, en el Marcos 4:40, le pregunta, ¿cómo no tenéis fe? Al final del Evangelio de Marcos, y después de haber estado meses de aprendizajes prácticos con el Señor, cuando Jesús resucita de entre los muertos, dice el Evangelio que cuando se le apareció a los apóstoles, les dio una palmotada en las espaldas y le dijo, qué bien lo habéis hecho. Amén. Amén. Bien, pues no amén. Cuando resucitó de entre los muertos, Jesús dice, y le reprochó su incredulidad y su dureza, ¿de qué? De corazón. ¿Por qué? Porque no habían creído en la resurrección de Jesús. Eran hombres que no tenían fe. ¿Cómo no recordar, queridos hermanos, aquel Pedro que cuando puso la mirada en el Maestro, andó sobre el mar, pero cuando apartó la mirada del Maestro, dice la Biblia que comenzó a hundirse? ¿Cómo no recordar, queridos hermanos, aquel pasaje cuando dice que iban en la barca y Jesús iba dormido, ahí a gustito, y de pronto comienza a levantarse una tempestad que los discípulos empiezan a asustarse y dirían entre sí, pero ¿cómo puede ser que Jesús con esta tempestad esté durmiendo? ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús? Probando la fe.
Maestro, despierta que perecemos. Y Jesús dijo, hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? O cómo no recordar a otro de los apóstoles llamado Tomás, que él dijo, mira, le da la buena nueva de que Jesús había resucitado y le dice, mira, si no meto mi mano en la palma de sus manos, si no meto mi mano en la herida de su costado, no creeré. Y entonces, queridos hermanos, se le aparece y le dice, hombre, Tomás, ¡oh, Dios mío, Señor mío! Por cuanto has visto, has creído. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Porque el cristiano, queridos hermanos, debe de creer en Cristo y adorar a Cristo por lo que Él es, no por lo que Él nos da. No podemos chantajear al Señor. No podemos dar al Señor a cambio de que Él me dé. Yo le doy porque Él es merecedor de que le dé toda la alabanza, la gloria y la adoración. Yo le doy sin recibir nada a cambio, porque ya el respirar es una gracia de Dios. Hombres sin fe. De ahí que el apóstol Pablo tiene que escribir y decirle, mirad, y esto ustedes lo conocen bien, el cristiano ya no anda por vista, sino por fe. Ya no anda por vista, sino por fe. Hombres que carecían de poder, hombres que carecían, de entendimiento. No entendían, hombres que no eran humildes, hombres que no tenían fe. Y el cuarto punto, hombres que carecían de compromiso. ¿Cómo es esto? Sí, carecían de compromiso. Mientras todo iba bien, ¡hoy qué bueno que es el Señor! Ustedes se imaginan, queridos hermanos, con esto concluyo, aunque me falta un punto, cuando Jesús iba entrando camino de Jerusalén, todo eran aplausos, comenzaron a tirar palmas y ramas de olivos, los mantos, y todo era Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¡Ay, qué bonito era todo! Yo me imagino a los apóstoles detrás del pollino con Jesús. Sacarían pecho y incluso algunos dirían, soy apóstol, soy su apóstol, soy Judas, yo voy con él. Claro, todo era tan bonito. ¿Cuántos hay de verdad ahí? ¿Ustedes saben lo que es el ministerio yo-yo? El ministerio yo-yo son los que yo soy, yo digo, yo tengo. Siempre están con el yo, esos son los ministerios yo-yo. Y hay algunos que se jactan, no, soy el secretario de este gran evangelista de renombre. No, soy, el gran yo soy, se llama Jesús. Fuerte el aplauso al que viene. Yo me lo imagino, los hermanos iban todos tan contentos. Me llamo Judas, que veas levantar una ofrenda que vaya a flipar. Qué contento iba montado en el pollino. Y Jesucristo dice que mirando Jerusalén comenzó a llorar y a decir, oh, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Ay, pero los discípulos iban más contentos que nada, total, nada. Mira qué ovación le están dando a nuestro rey. Aquí no hay más. Oh, pertenezco al ministerio. Hermano, no me impresiona nada. No me impresiona nada. Cuando me reúno con pastores no me impresiona nada. Viene el ministerio internacional tal y cual. Viene el ministerio internacional tal y cual. Ministerio el levantamuertos. Ministerio que alarga las piernas. Ministerio que sana la calvicie. Ahora no puedo mirar ninguno del falta de pelo, si no dice ya vaya. Ministerio que sana
no me impresiona nada, hermanos, porque estamos viviendo tiempos peligrosos y los falsos profetas también harán señales y prodigios. Hermanos, en este tiempo que corremos es un tiempo peligroso y yo le digo a la iglesia, coman de la palabra de Dios. ¡Ay! Jesús iba entrando. Cuarto punto era falta de compromiso en los apóstoles. Todo era contento. ¡Ay! ¡Ay! Pero cuando los soldados irrumpen en el huerto, ¡ay! Todos huyeron, hermanos. Hasta había uno que es un marranduco. Usted dirá, ¿por qué? Se fue desnudo. Ni se cubrió el rostro. Se fue corriendo. Fue tanto el miedo que aquellos que iban tan contentos cuando el maestro iba a ser apresado, le dejaron solo. ¿Qué compromiso tenían, verdad? Inclusive el líder del grupo llamado Pedro lo niega, y no solo que lo niega mi hermana y mi hermano, sino que jura nunca jamás haber visto ni conocer a tal hombre. ¿Qué compromiso tenían los apóstoles? Ahora, ¿cómo remedia Jesús esta falta de compromiso? Bien, hermanos, ¿cómo remedia Jesús esta falta de compromiso? Capítulo 17 de Juan. Y dice la Biblia que Jesucristo oró para que se mantuviesen fieles a Él y el Padre se lo pudiera llevar a los cielos. Hermanos, hombres con falta de mensaje y de capacidad espiritual, hombres que no eran humildes, hombres que eran orgullosos, hombres que le faltaban compromiso, que no tenían, eran carentes de compromiso, hombres, quinto punto, carecían de poder, pero no los voy a tocar. Si Dios escogió a estos hombres para llevar lo que hicieron a cabo, ¿cómo te va a escoger? No te va a escoger a ti y a mí. Y si usted lee el texto griego, dice la Biblia que estos hombres eran gramatoi, idiotai, quiere decir que eran hombres ignorantes, hombres del vulgo, carentes y vulgares. Estos son aquellos 12 que Cristo escogió. El texto original es agramatoi idiotai, hombres del vulgo, ignorantes. Y desde la perspectiva humana, esto era verdad y es verdad. Dios te llama, Dios nos llama a que nos levantemos como nunca antes y que proclamemos que hay un Dios que salva, que hay un Dios que liberta, que hay un Dios que sana, y para Él sea la gloria, la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Regale un aplauso a Yo pedí la alabanza, por favor, que suban si son tan amables. Hermano Paco y nuestro hermano Blas